Saludos a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están. Carlos Ramírez. Y Pamela Frías. ¿Y qué me cuentan? Pamela, ¿qué se está moviendo? Estamos en proceso de que están aprobando vacunas, ya en Inglaterra comenzaron a vacunar y eso, pero y los amigos de más para allá del norte de Inglaterra, o para la derecha, para allá, por ahí, hay unos vecinitos que están por ahí, que están cómicos también. Oh, sí, nuestros amigos los rusos están también iniciando próximamente su proceso de vacunación, la famosa Sputnik. Inclusive Argentina mandó a buscar un avión, un cargamento de esas vacunas para ponérselas a su población. Pero a pesar de todo esto, y como todo el malo es pendejo, adivinen quién no se quiere vacunar. Cha, 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 cha. ¿Sabes quién es, Carlos? Bueno, me suena a alguien que empieza con V. O sea, y un apellido con P, creo. No me diga que el símbolo de la hombría, el símbolo de la seguridad de la República Federal Rusa, no La se lo quiere única poner. persona que ha montado un oso. No me diga que ese señor no quiere ponerse su propia solución. No me diga que es ese, Pamela. No me diga. Pues sí, ese señor que hace que Chuck Norris se vea como un calizo al lado de él, no se quiere vacunar. ¿Será la falta de confianza de su propio científico o que todo se trata de un cuento tipo entra que la cotorrita no está ahí? O a lo mejor entenderá que el coronavirus le tiene miedo a él. Todo es Ah, posible. puede ser, sí, No, que no, no, no él se sea monta que, en el coronavirus, el coronavirus sale huyendo, él no necesita la vacuna. no sea que lo envenenen al coronavirus. Bueno, Ya saben que por la Sputnik no es. Si Putin que tan orgulloso de sus cuestiones no se la puso. la cosa es seria entonces. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos de las medidas de coerción a la luz de la operación Antipulpo. Y en esta última entrega de la temporada y de este año 2020, queremos hacer un repasito de lo que ha pasado durante este año. En el primer semestre del 2020, como parte de la segunda temporada, estuvimos cubriendo y analizando los debates municipales, las elecciones municipales, el informe que rindió la OEA sobre el liazo que tuvo la Junta con el voto automatizado, que todos recordamos que se suspendió y qué lío se armó. El debate congresual del Distrito Nacional, los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, que los analizamos aquí, fuimos pioneros en esa parte, y el resultado final de las elecciones extraordinarias del 5 de julio. Y ya luego estuvimos pasando a nuestra tercera temporada, donde nos enfocamos, al igual que en la primera temporada, en educar, en temas para educar a nuestros oyentes, en temas de interés político y económico a nivel nacional primordialmente, porque también tocamos cosas que pasaron fuera del país. Ciertamente, dentro de lo que pudimos ver en esta tercera temporada, tuvimos los casos de los presos y los muertos que aparecían en las nóminas públicas, la profesionalización de la carrera diplomática, el escándalo de FinCEN, que fueron los documentos que se filtraron de los servicios de inteligencia financiera de Estados Unidos, el posible plan de regularización para los venezolanos, los casos del extremismo islámico en Francia, matrimonio infantil en la República Dominicana, la migración estudiantil haitiana y le explicamos también a nuestros televidentes un poco de cómo que funcionan las medidas de coerción a raíz de la operación Antipulpo. Sin lugar a duda, en términos políticos, este año fue determinante para la historia, tanto la política local como la política internacional, se podrá decir. Eh, Llegó el cambio, después de 16 años del Partido de la Liberación Dominicana estar en el poder, de una forma casi hegemónica por la mayoría de los 16 años. Luego del 2006 concretamente, o sea que de los 16 años, 14 era una forma hegemónica que estaban gobernando.
pierden de una forma hegemónica. O sea, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que fue fundado por la extinción del Partido Revolucionario Dominicano en el 2014. Luego de 6 años de fundado, ahora gana y gana con una alianza con justamente unos amiguitos que antes eran del PLD, que son la Fuerza del Pueblo, que es otra entidad que es una extinción del Partido de Liberación Dominicana. O sea que básicamente tenemos unas extinciones que ahora han tomado un papel preponderante en la política dominicana y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Actualmente el Partido de la Liberación Dominicana tiene que enfrentar la justicia en algunos casos y en otros está replanteándose a lo interno de una forma que se verá si eso tendrá resultado o no, porque no tienen espacio para fracasar, porque realmente la Fuerza del Pueblo, que está liderada por el ex presidente de esa organización y 3 veces presidente por esa organización, y de ese periodo de 16 años, 2 de ellos, o sea, de los 4 gobiernos, 2 de ellos estuvo liderado por el expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández quiere realmente desinflar lo más que pueda o reemplazar su espacio en la agenda política nacional del PLD con su Fuerza del Pueblo, que chistosamente es básicamente es la misma sigla de Leonel Fernández presidente, pero nada, eso es un chisme, tú, eso no, imposible que sea por eso que se llama la Fuerza del Pueblo. Deja tu teoría de conspiración, Carlos. Sí, su teoría de conspiración. Imposible, no sería capaz. FPL, Fuerza del Pueblo Leonel. No sería capaz, sabemos, no sería capaz. Ahora, en el aspecto política internacional, en este año estuvo muy convulso, evidentemente, teniendo un presidente de Estados Unidos diciendo que China no lo ayudó con la pandemia, luego que la OMS están vendido con China. Bueno, después uno revisó y sí como que el director de la OMS estaba como muy amigo con China, pero ya es otro tema, tú ves. Ahora, evidentemente el impacto económico, social y político fue evidente en Estados Unidos. No creo que sea una afirmación atrevida decir que debido a la pandemia o el manejo de la pandemia, bueno, como quieran ponerlo, evidentemente eso medró las oportunidades de reelección de Donald Trump. Y en lo personal quizá él no se pudo reelegir por eso. O sea, por lo menos en mi opinión. Veremos ahora los resultados de cómo se va eso configurando internacionalmente. En este periodo en este 2020 hubo un cambio de gobierno también en Uruguay, que pasó ahora de ser el Frente Amplio, con ya bueno, fallecido recientemente Tabaré Vázquez. Pasó recientemente ahora a gobernar el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou, que es justamente hijo del anterior expresidente por el mismo partido. A lo mejor eso es lo que quiere hacer Leonel. digo, o sea, eso es teoría de conspiración también. Sí, sí. También vemos el reingreso del MAS en Bolivia, luego de un 2019 donde prácticamente lo sacaron a patadas, pero parece que la transición y la oposición no se pusieron de acuerdo y bueno, volvió el MAS a Bolivia. Y habrá que ver cómo ellos, liderados ahora por Luis Arce, que dice que bueno, Evo Morales sí, él es chévere y todo, pero ahora el gobierno de Luis Arce, que era justamente un ministro, bueno, vicepresidente prácticamente era. El que le hizo los trucos a Evo Morales. Él fue que bregó con toda la parte para que el asunto no se cayera y montase en la ola del petróleo. Sí, se dice mucho él fue que realmente él fue el cerebro de ese asunto, o sea, se dice mucho de eso. Y no sé, yo no creo que Evo Morales tampoco sea un genio de la política, o sea, que posiblemente sí eso sea cierto. Ya
En el Medio Oriente se ha dado una cosa interesante, los acuerdos de Abraham, que justamente la Emiratos Árabes Unidos y Bahrein e Israel hicieron un acuerdo de paz, restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales. Eso es algo que definitivamente para la historia, o sea, estamos hablando de países que ni se reconocían diplomáticamente. El último fue Marruecos, ¿verdad? Sí, sí, el último fue Marruecos. También se da que con ese reconocimiento, también Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Ya hay algunos políticos en España un poco incómodos con eso, pero vamos a ver cómo en este 2021, que ya en unos días entra, se desarrolla eso o sigue, porque podría Marruecos incluso reclamar unos enclaves que tiene España eh, del otro lado de la costa, que es Ceuta y Melilla. Veremos cómo se desarrolla eso. En el plano europeo, vemos como un coronavirus le dio en la madre a la Unión Europea, porque incluso el principio de libertad de movimiento se mermó mucho, o sea, los países establecieron, que eso se tenía mucho tiempo que no se había visto, restablecieron fronteras a la migración, en muchos casos, pero por el coronavirus. Vamos a ver cómo El COVID eso jugó ping-pong se... con Europa, exceptuando los nórdicos. Sí, eso vamos a ver cómo lo revierten para atrás luego de que se quite el coronavirus, o habrá algunos gobiernos que quieran conservar esa prerrogativa ahora. Vamos a ver. Pero definitivamente la Unión Europea es un año histórico, el 2020, es el año en donde por primera vez se sale un miembro. Hasta ahora la Unión Europea operaba como un tipo de mafia, tú entras pero tú no sales. Bueno, ya salió uno que ha sido Reino Unido, que era prácticamente la segunda economía de ese bloque. Ahora la segunda economía pasa a descansar en Francia. Eh, Recientemente ya ellos lograron, luego de tanto tiempo, un acuerdo de libre comercio para conservar por lo menos la unión económica que había, que era beneficiosa para ambos, tanto para Reino Unido y para la Unión Europea. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y si hay algunos estados de la Unión Europea que quieran seguir ese camino que ya ha trazado el Reino Unido. Del otro lado del globo tenemos una China que aparentemente, luego de que el coronavirus surgió ahí, bueno, le bregó bien, digamos. Hay que ver las cifras reales, porque eso uno con estos gobiernos autocráticos no sabe, la verdad, si se hicieron lo loco o si de verdad resolvieron. El asunto es que ellos aprovecharon el tiempo, firmaron un acuerdo de libre comercio con muchos socios comerciales de Asia y Oceanía. Y vamos a ver, porque también ese acuerdo de libre comercio, vi que el ex ministro de Australia lo criticaba como algo más o menos obsoleto y poco ambicioso. Vamos a ver si la nueva gestión de Biden recoge el interés que tenía Obama por el TPP, la Asociación Transpacífico, Asociación Económica. Si no, veremos cómo China aprovecha ese acuerdo para seguir expandiendo sus mercados. Pero definitivamente este año en términos políticos es muy relevante. O sea, tanto tenemos básicamente algunos países que tienen casi un año de estado de excepción. Lo anterior a eso simplemente era cuando había guerra. O sea, por lo menos aquí en República Dominicana ha sido muy raro tener un periodo de toque de queda tan largo. O sea, eso es para esta generación primera vez. O sea, eso no es la norma. Yo creo que le entrenamos. Yo creo que en la Constitución está y entrenamos el estado de emergencia y el toque de queda. Sí. El Yo creo, estado de emergencia se había hecho varias veces anteriormente, pero era para un huracán, una semana, para hacer compra de emergencia y cosas. Pero eso te estado de iba a decir. emergencia. La última vez que yo recuerdo que ocurrió un toque de queda fue después del huracán George.
sea, estamos hablando de eso fue en el año 98. 98. Correcto, sí, correcto. Hace 22 años de eso. Hace 22 años. Pero realmente es por este periodo tan extendido, es por primera vez que pasa. O sea, si vamos a la historia para atrás, tener casi un año de toque de queda, eso no ha ocurrido. Ya veremos las implicaciones en la salud mental de esto. Porque ya las económicas sabemos, tú ves. Sí, no, y ya así por lo menos de manera informal, hay, uno ve en los propios círculos de uno gente que está teniendo problemas porque necesita de interacción y que estar solo, y ya de por sí ahí están comenzando a salir reportes, no un consenso internacional, pero sí comienzan a salir estudios y reportes de que la salud mental se está afectando. Es decir, que yo no sé qué tanto logro se tenga, pero va a salir más cara la sal que el chivo. Porque le dije que por salud y por parar esta epidemia, esta pandemia, ya sabemos que las consecuencias económicas son funestas y van a seguirlo siendo, pero también está la salud mental de la gente que está bien, ok, si nos vamos por la ventana rota van a guisar a los psicólogos, sí que no hay también los psicólogos que están los pobres también en depresión, pero la gente está comenzando a buscar más los psicólogos y ayuda profesional porque están sintiéndose en depresión. Entonces, eso es un tema, porque si hablamos de salud, no es solamente la salud de que me enfermé de COVID o de que me enfermé de tal cosa, y también las enfermedades que se están desatendiendo por el COVID. Eso es un tema. Eso es un tema. Y a nivel político, así como decía Carlos, algo que se está viendo también global, y es que donde muchos sitios que sabemos que son más como que inclinaditos para la izquierda, se están aprovechando. Y aunque uno pueda conocer países y gobiernos que sepan más o menos manejar la crisis, que no quieran como que quieran tener el control absoluto, pero hemos estado viendo como que de manera irracional también o sea, eso a nivel político está cambiando mucho el mapa y la dinámica de hacer política, que puede ser muy peligrosa para la gente que no se está moviendo mucho, y los políticos entonces están avanzando sobre las libertades por la seguridad y la salud pública. Eso es algo que hay que seguir vigilantes, porque quizás aquí no lo hemos sentido tanto, es decir, no hemos, el gobierno ha tratado de resolver eso y no hemos visto como que medidas estúpidas hasta más no poder, como lo hemos visto en otros países de la región, pero hay que tener cuidadito, hay que seguir velando, hay que seguir chequeando, bien vigilantes, porque este 2020 a nivel político ha sido muy convulsionado, muy convulsionado. Sí, ciertamente, porque el año lo iniciamos inclusive esperando que se armara la Tercera Guerra Mundial prácticamente, con el tema de el asesinato del general Soleimani, el escalado de las tensiones con China y demás. Ciertamente fue un año sumamente convulso, independientemente de la situación provocada por el COVID. Sí, full. Sí, porque y estamos más o menos en la misma, porque ya hay otros virus. O sea, todavía, aunque supuestamente lo que está pasando en la India está muy focalizado, pero ya hay un virus que es diferente de la cepa que se encontró en Inglaterra. Hay un virus en la India que es totalmente diferente. Ya vimos el liazo que ahora acaba de explotar en Nashville una van, y es como que si estuviésemos haciendo como que una secuela del 2019, porque así mismo estaba como que se estaban dando tiros en Medio Oriente, matan a Soleimani, ¡pum! COVID. Entonces, hay que ver en qué nivel de Jumanji estamos. Bueno. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo.
En el episodio anterior estábamos hablando de la corrupción en la economía. Vamos a hacer ahora un recuento en la parte económica de este año. Como dijimos en el primer segmento, se hablaron de muchas cosas en este año. Evidentemente nos tomó un tiempo analizar los 4 o 5 o 6 programas de gobierno de los principales candidatos que vale la pena revisar, porque hay muchos que hablaron muchas cosas que no tienen realmente ninguna forma de uno sacarle algo sustantivo. Pero principalmente analizamos lo que es Guillermo Moreno, lo que es Leonel Fernández, lo que es Luis Abinader y lo que es Gonzalo Castillo, alias P. Ahí quedará como registro, por lo menos de Luis Abinader, respecto a qué proponía o qué más o menos era lo que en términos estructurales él planteaba para la economía. Y vamos a ver si lo cumple. Ya en la otra parte, lo que es las elecciones municipales, vamos a ver cómo los municipios se comportan en términos de promoción del ambiente, de un ambiente más favorable a las empresas y a que la economía funcione, digamos. Y esto no es tan complicado, en algunos casos, dejar de molestar. Hay algunas municipalidades que quieren buscar la quinta pata al gato y eso a veces complica algunos proyectos de inversión. Específicamente, a veces eso es muy doloroso en comunidades como el sur, en donde a veces por un tributo municipal se bloquea un proyecto de energía renovable. O sea, muy, muy complicado. Ahora ya temáticamente hablamos en este año de corrupción en la economía. Aquí este tema salió al paso por el asunto del caso del Pulpo, el hermano el expresidente Danilo Medina. Vamos a ver cómo la justicia dirime eso. Evidentemente la corrupción, como dejamos en el programa, afecta, depende de cómo lo analicemos. La economía no lo analiza de una forma moral, sino respecto a cuál es el daño y cuál es la modificación que hace. Pero grosso modo la economía no se ve favorecida, o sea, se ve complicado, restringida la actividad económica por la corrupción en general. Y en el caso de las compras públicas, realmente es un derroche. Entonces, impuestos que se recaudan sacándole a la gente de lo que ellos hubieran usado para invertir o consumir, se va para comprar algo para la gente y al final se lo embolsilla a un fulano y lo mete en una cuenta en la isla Baja. Y eso realmente no le ayuda a la economía. Ahora, otra cosa que hablamos en este año fue del empleo total. Una cosa que suena muy bonito, pero como dijimos en el programa, bueno, no es tan así. O sea, el empleo total es una idea que muchos políticos, y van a ver ahora más, luego de que hay mucho desempleo por el asunto del coronavirus, que van a haber políticos de, no, hay que poner política de empleo total. No, espérate, hay que tratar de que la gente que perdió su empleo lo recupere, que hay que tratar de que el mercado laboral sea más eficiente, chévere. Pero la idea de empleo total no necesariamente sea algo productivo, ni algo bueno en sí mismo, ni algo favorable para una economía sostenible y que genere bienestar. Hablamos también este año de las AFP. Aquí lo tratamos desde el punto de vista legal, regulatorio y realmente cuál es su función en la economía. Y también lo tratamos a aspecto histórico. Este tema vino al caso porque había unos locos que siguen, está más suave, pero siguen. Sí, sí, unos locos. O sea, con toda autoridad, yo digo que esta gente está loca. Porque usar para emergencia unos fondos que se reúnen justamente para algo, para la previsión social. O sea, estamos hablando de unos fondos que cuando tú estés viejito, ya de ahí tú te puedas mantener, o por lo menos ayuden a tus familiares a mantenerte, digamos. Que tampoco es algo, no es mucho dinero, pero es dinero comparativamente a cero. O sea,
tú llegas a la vejez sin ni uno, no es lo mismo llegar a la vejez por lo menos con una renta vitalicia asegurada por unos 30 años más o 20 años más, que sea lo que tú dure luego de retirar. Estos locos querían usar las AFP para fondos de emergencia por la gente que ha perdido el empleo y cosas. El asunto, y lo dijimos en el programa, es que las AFP, buena parte de la población no está en AFP. O sea, una buena parte de los trabajadores todavía está en el sector informal. O sea, no son parte de la seguridad social. Y si no son parte de la seguridad social, no tienen fondo de AFP. Entonces, básicamente, esta ley, para tratar de sacarle un 30% a las AFP, lo cual sería trágico porque significa que en el futuro esa gente va a percibir un 30% menos de pensiones. El gran problema con esto es que si aprobamos el 30%, justamente son gente que no está en necesidad actualmente, los que iban a poder sacar el 30%. Cuando la idea de sacar el 30% supuestamente es para ayudar a gente que ha perdido el empleo o otra necesidad. Pero buena parte de la gente que está en FP y que gana un salario significativo para que eso sea un fondo importante de emergencia, no está necesidad realmente. O sea que si vamos a plantear ayuda, realmente el 30% no era la forma. Y pues sigo sosteniendo que no es la forma. Lamentablemente en Chile y en otros países le han metido mano a los fondos de pensiones y eso vamos a ver en largo plazo las consecuencias de eso. Y que había un consenso con eso de todos los economistas, de que eso era un error garrafal de todos los economistas. Sí, raramente los economistas tenemos consenso y se generó un consenso de que eso no era una medida favorable. Y uno critica mucho a los políticos, pero hay que reconocer que ninguno coqueteó seriamente con la idea en el periodo electoral. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que realmente hay que... Solamente aquel diputado que corrió y para colmo se religió. El mismo loco de la idea. Que posiblemente él movió la idea y mucha gente que ni siquiera cotizan en las AFP la apoyaron. Inexplicable. O bueno, la gente al final no todo el mundo a veces sabe qué apoya. Otra cosa que tratamos en este año, y justamente por el asunto del coronavirus, las variaciones que hubo en el corto plazo de los precios, hubo un político que en campaña, porque también le pasamos la mano, pero también le damos el tablazo. Hubo un político que sugirió controlar los precios en campaña por el coronavirus. Esto lo desarrollamos extensamente en el programa, es porque no se deben controlar los precios. Y explicamos qué es un precio, cuál es el sentido que varíe y cuál es la función de que éste se pueda mover de forma libre. O sea, la realidad de controlar los precios en una crisis es meter la cabeza debajo de la tierra como la avestruz. Eso no es algo recomendable en ninguno de los casos. También tratamos en este año sobre las alianzas público-privadas. En ese programa yo traté de explicarle si es posible con palitos, digamos, que no es lo mismo las diferentes esquemas en cual el sector público puede colaborar con el sector privado. La alianza público-privada es un nuevo esquema. O sea, anteriormente no se había hecho alianza público-privada. Entonces, que le diga a usted, esa alianza público-privada se hicieron antes y no funcionaban. No sabe de qué está hablando. O sea, y usted le puede mandar el programa que hablamos de eso. Hablamos en extenso de eso, de la ley y cómo se configura la misma alianza público-privada. Se le puede mandar ese podcast al que usted lo vea hablando de eso. Se lo puede tirar ahí un link en WhatsApp o se lo puede poner en Facebook, como usted entienda.
Sí, que se aclaró que no es lo mismo que privatización, porque todo el mundo anda nada más con la Sí, misma sí, porque cantaleta hubo de mucha gente privatización, hablando cosas sin privatización. saber realmente. También hablamos de forma educativa sobre los impuestos suecos. Luego de esta crisis vamos a ver que producto del gran gasto público que han hecho los diferentes gobiernos, van a haber creativos que van a decir, pero hay que sacarle a los ricos para entonces financiar las políticas sociales y establecer un presupuesto equilibrado, pero sacándole lo que más pueden. Ustedes verán mucho eso. Y en la discusión también verán gente decir, no, pero los suecos tienen impuestos altos, o sea, que ¿cuál es el problema? Eso no es malo. Bueno, en este programa hablamos cómo es la estructura fiscal de Suecia y no recae específicamente en las rentas más altas. Y una buena parte de lo que se habla de Suecia realmente se habla de el pasado, o sea, no la Suecia de hoy. Y se habla del pasado, de unas políticas que no eran sostenibles y que ellos mismos cambiaron. Y eso fue por consenso que se cambió incluso eso. Entonces, es otro programita que si no lo han escuchado, lo pueden poner y saber que en Suecia no es tan como lo pintan mucho a la gente que dice, no, pero Suecia, no, eso no es así. Incluso en Suecia hay muchos impuestos que son más bajos que en República Dominicana. Y sí, escúchelo bien, en Suecia hay varios impuestos que son más bajos que en República Dominicana. ¿Oyó bien? ¿Entendieron? Que grabaron. También tratamos en este año otro tema que siempre ha sido muy importante, pero luego de los efectos económicos del coronavirus va a ser todavía más importante, que es la pobreza. Dominicano ya no está en olla. Hay mucha gente en olla por la pandemia. Gente que ha perdido el empleo, gente que su negocio han bajado su rentabilidad o han entrado en pérdida. Bueno, eso que han entrado en pérdida quizás no están pobres, pero bueno, por lo menos relativo al año anterior, para ellos sí se consideran pobres. Ahora, la pobreza en ese programa lo tratamos de una forma, con una perspectiva más histórica posible. Realmente todo el mundo tiene un ancestro pobre, o sea, nadie nació rico, evidentemente. ¿Y qué es lo que ha traído que no sean pobres todavía? Eso es un gran debate todavía en economistas, pero hay varias escuelas que tratan de explicar eso de una forma bien chévere, que los invitamos realmente a investigar más de ahí. Y nosotros lo mencionamos en ese programa. Otra cosa que hablamos en este año fue el efecto Cantillón. Cantillón se puede decir que un banquero, o sea, se le puede decir economista, pero eso sería una reinterpretación de lo que él era. Pero digamos que era un banquero. Cantillón vivió en una época previa a Adam Smith, que se considera padre de la economía. Pero Cantillón hizo unos buenos aportes previo a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y entre esos aportes estaba lo que se denomina actualmente el efecto Cantillón. Y es que cuando el Estado hace una que otra política, sea de usar dinero de impresión nueva o la redistribución, su efecto no es el mismo en todos los individuos. Y esto es muy evidente con la inflación. O sea, cuando el gobierno tira más dinero a la calle, el efecto en los precios por la inflación se da justamente donde se gasta ese dinero nuevo. O sea, es el efecto Cantillón. Entonces, tomará un tiempo para que ese dinero nuevo se distribuya de una forma en donde se eleven todos los precios y sea evidente que hay una inflación y que hay una pérdida de bienestar de toda la población. Y parte del efecto Cantillón explica que realmente quien recibe el dinero adelante y quien recibe el dinero atrás
hay una redistribución de la renta del que lo recibió de último a favor de lo que recibió primero. Entonces, las políticas expansivas respecto a lo monetario tienen un efecto en la desigualdad que es importante estudiar, y por eso hablamos del efecto Cantillon. Ahí entonces no se aplica de que el que llega primero bebe agua limpia, o sí se aplica. Es bueno que escuchen el episodio para que se la lleven. Sí, es bueno que escuchen el episodio. Otra cosa que tratamos en este año 2020 y que lo mencioné en el primer segmento, así por arribita, son las elecciones. Como bien les dije, tratamos los 4 proyectos de gobierno. En resumen, los 4 proyectos de gobierno se circunscriben a más o menos el consenso que hay, un consenso socialdemócrata que tenemos entre los políticos dominicanos. Por eso mucha gente dice que realmente los cambios son de cara, no de esencia. Actualmente quien ganó, y si su programa electoral, como pueden ver, lo analizamos, es Luis Abinader. Luis Abinader en su programa de gobierno en términos económicos, que no vamos a analizar quienes perdieron, evidentemente, prometía una cosa que era muy interesante, quizá era así un cambio respecto a lo que había la gestión del PLD. Se proponía tratar de llevar una reforma fiscal, también una regla fiscal. Esta última regla fiscal y la reforma fiscal en sí se han visto evidentemente afectados por la pandemia. Y es que evidentemente tú no vas a hacer grandes reformas fiscales o una gran reforma estructural del aparato público en una crisis de salud pública y económica internacional. En teoría, porque volviendo a los impuestos suecos, y pueden revisar, el gobierno sueco ha hecho una reforma en el fisco para reducir los impuestos, para justamente estimular esa recuperación. Pero digamos que no son los suecos. Este gobierno ha postergado el asunto de la reforma fiscal para el segundo semestre del año 2021. Evidentemente se hace así, es justamente porque en ese año que ya se va, o sea, en ese periodo que se discute ya el presupuesto del año que viene, y por eso hay que discutirse justamente cómo el Estado se va a financiar. O sea, los impuestos que vas a ver para el próximo año, si es que va a haber cambios. O sea, por eso usualmente se hace en ese periodo las reformas fiscales. La idea que, según los ministros de gobierno han planteado, es que se va a hacer una reforma tipo 1992, donde se va a tratar de emplear la base y reducir las tasas. Esperemos que sea así, porque realmente la economía dominicana no creo que aguante mucho más impuestos sin aumentar significativamente el sector informal, como hemos visto en el desarrollo histórico de que cada vez que se aumenta los impuestos de República Dominicana, lo que se hace es que se reduce la base tributaria, porque menos gente entonces participa del sector formal, y lo que hace es que se manejan por la izquierda. Entonces se recauda menos al final, y son pocos los que entonces tributan mucho. Entonces eso genera unas distorsiones y unos incentivos perversos que esperemos que esta reforma fiscal integral logre por lo menos corregir en un porcentaje significativo. Esperemos que sea así. Otra cosa es que, producto de la pandemia, evidentemente vamos a ver un retroceso en la producción o el PIB, digamos, de este año. Yo a principio de año estimé que él podía ser de un 9.35. Por suerte, parece que va a ser menos de ahí, producto del gran repunte de Estados Unidos. Nosotros somos una economía muy dependiente de Estados Unidos, y como Estados Unidos ha tenido un desempeño mucho mejor de lo que se esperaba, eso efectivamente nos afectó de forma positiva. No nos ha ayudado tanto que Europa todavía está dando tropezones respecto a la recuperación.
pero por lo menos ese aspecto va a favorecer que quizás cerremos el año con un retroceso que, si bien no es 9.36 como yo estimé, tampoco es para celebrar. O sea, estamos hablando de un retroceso superior al 8%, superior al 8%. O sea, estamos hablando de uno de los retrocesos económicos más grandes de la historia reciente de República Dominicana. Solamente en la guerra civil hubo un retroceso económico más grande de ahí, que fue un 12% prácticamente el PIB que se retrocedió. Para que tengan comparación, o sea, cuando hubo una guerra civil en el 65 fue donde la economía se vio más golpeada que ahora. La crisis del 2003, la bancaria, el retroceso no pasó de un 3%. O sea, ya se pueden imaginar la cantidad de gente, quizá ustedes que estén escuchando ahora no se han visto afectados de alguna manera significativa, porque yo diría que todos los dominicanos se han afectado, sea social, sea familiar, sea económicamente por esta pandemia. O sea, posiblemente la salud mental sea la principal afectada. O sea, hay gente que no se siente hasta incómodo saber que son las 9 y están en la calle, aunque sea justamente al frente de su casa. Eso, eso no es una salud mental realmente bien, que podamos decir. Evidentemente, por los gastos de este año y por el retroceso del PIB, vamos a ver un gran déficit, un déficit de los más grandes que hemos visto en los últimos años. Estamos hablando que el gobierno en este año, de casi recibir la deuda básicamente en un 51%, va a cerrar la deuda en un 70%. O sea, estamos hablando que se endeudó 19% el gobierno. Vamos a ver cómo el repunte y cómo se maneja el gobierno, si es que recupera la idea de la regla fiscal que ellos hablaron en campaña y que ustedes pueden ver en el programa que tratamos. Ese es un tema, Carlos, lo que tú dices por la situación, porque si bien están las intenciones, no sabemos cómo vaya a pasar todo de aquí a que ellos vayan a trabajar la reforma fiscal, si van a tener con qué hacerlo, si no es que, aparte de los préstamos que se aprobaron ahora, si se ven obligados a aprobar muchos más préstamos durante el año que viene, porque para no subir impuestos, nada más le queda solamente el pedir prestado. Y ya estamos 70 vamos para el 70 del pico. Ahora, lo que sí, lo digo de ahora, el adelanto, es que posiblemente su meta electoral es sumar en 4 años 600,000 empleos, ya eso se fue por la borda. O sea, ellos lo que podrían ahora tratar es recuperar los empleos que se perdieron en pandemia y sumar 100 o 200,000 empleos más. Eso pensaba siempre. Que en términos absolutos podrían decir que son 600,000 empleos casi también, pero en términos relativos no son 600,000 empleos. O sea, una recuperación de los empleos que se perdieron más un aumento. O sea que quizá, muy probablemente, para su cierre para el 2024, en términos relativos el nivel de desempleo no sea muy afectado a la baja para el 2024. Esa es la mala noticia que tengo que darle, anunciarle desde ahora. Ojalá que no sea así, que las reformas que plantea el presidente Abinader, que planea hacer mediante las inversiones con alianza público-privada, con una reforma fiscal que sea más integral y con un ambiente de negocio mucho más favorable a la inversión extranjera y la inversión nacional. Ojalá no sea así y podamos hablar de unos resultados muy positivos en este cuatrienio, que ha empezado de forma traumática. Como traumático empezó el año con el asunto del Soleimani y la guerra geopolítica que se podía armar, pero que quizás el coronavirus abortó, o quizás eso fuera más prensa que otra cosa.
Lo bueno es que por asunto del coronavirus y pese a que el Ministerio de Industria y Comercio siga subiendo la gasolina, este aumento no tiene que ver mucho con conflicto en el Medio Oriente. Posiblemente el Medio Oriente está más pacífico ahora que antes. Eso quizá tiene más que ver con un fallo de cálculo en la famosa fórmula de Ito. Formulita. Ese puede ser quizás para la cuarta temporada un rompehielo, el hecho de que, que el Ministerio de Industria y Comercio dijo que no, mira, por lo que se va a poner la vacuna, tenemos que subirte los precios. Sí, porque lo que no se ha querido decir es que el impuesto a los combustibles es un impuesto arbitrario. Y es un impuesto arbitrario por lo siguiente. Es en el Congreso que se establece, por ejemplo, que el ITEVI es un 18. Normal, tú sabes que tú vas a comprar, te cobran 18. Pero ¿qué pasa? El impuesto a los combustibles es en base a una fórmula y un cálculo que lo puede modificar a conveniencia el Ministerio de Industria y Comercio y que puede usarse para meta recaudatoria fiscal. Y eso no se quiere comentar mucho, pero las recaudaciones solamente por el impuesto a los combustibles es más un 10% de todo lo que se recauda. Entonces no es algo desdeñable. Y en este contexto, si algo ha disminuido, pero no ha disminuido tan significativamente el consumo de combustible. O sea, la gente está yendo a una plaza por el distanciamiento social y todo eso. O sea, que ha entrado menos dinero por ITEVIS. Pero, la gente, pese a que no puede andar de noche, como quiera en el día, y gracias a los tapones, consume una buena parte de combustible y sigue tributando por esa vía. Entonces, ahí todo, quizás él le habló de su fórmula y cosas, pero ahora como ministro, posiblemente tengan unas metas de recaudación que tenga que hacer rejuegos retóricos para explicar por qué aumentó la gasolina cada viernes. ¿Qué tal de Ahora, viento ahí? este Tocando violín. año, definitivamente en lo económico, va a ser histórico. Estamos hablando de una recesión global. Hay menos de 5 o 6 economías que no están en recesión, que no van a haber un efecto negativo en su PIB. Después las demás están en recesión, alguna recesión muy profunda. En el caso de España, España está hablando de que posiblemente se recupere su nivel de PIB para el 2025. O sea, Magnífico. está hablando que perdieron 5 años Y en el caso de Argentina, ni se sabe porque no se sabe si luego de levantamiento de restricciones va a crecer lo suficiente para recuperar más de un 13% del PIB que han perdido. Ni hablar que habrá que contarle la inflación que van a tener luego de que se recupere la velocidad de circulación del dinero, ya que Argentina ha usado una política monetaria súper expansiva en este tiempo de cuarentena, que no ha trastocado una inflación mucho más alta, justamente porque la gente no está consumiendo tanto y entonces la velocidad del dinero es menor. Ya su teoría económica, ya eso lo veremos ya en otro programa más adelante, sobre la velocidad del dinero y su efecto en la inflación. Pero definitivamente veremos un 2021 de rebote, ya porque buena parte de las economías se van a estar vacunando, van a tener un grado de vacunación, entonces van a regresar más o menos a una actividad normal. El rebote puede ser mayor o menor, depende de las políticas que se hayan implementado en la pandemia y luego de esta. Entonces, eso está por verse, cómo se va a enfrentar eso. Hay algunos políticos que entienden que esto es una oportunidad para un replanteo económico. Yo creo que cuando tú te estás recuperando de un golpe tan fuerte, no creo que sea momento de inventar. Entonces, veremos qué nos depara para el 2021.
pero le puedo decir que será un año mucho mejor que este. ¿Un comentario, Pamela? No, solamente esperar que ciertamente este año 2021 sea mucho mejor en términos sociales, que la gente entienda la realidad y la gravedad de lo que ocurrió y lo vulnerable que somos como sociedad y nuestras economías, porque muchas personas a veces entienden que, por ejemplo, no, yo tengo un empleo asegurado, mira como todos, por ejemplo, se paralizaron las economías, muchos tuvieron que adaptarse a un sistema de teletrabajo, otros lamentablemente perdieron sus fuentes de sustento, o sea, porque quebró la empresa donde trabajaban o porque simple y llanamente pasaron a ser irrelevantes en el medio de la pandemia. Por ejemplo, el, el mundo del espectáculo y del entretenimiento ha sido uno de los que más afectados se ha visto y sin ninguna posibilidad real de recuperarse, porque, por ejemplo, un artista, un cantante, los teatros son sitios donde lamentablemente se producen aglomeraciones de personas, son espacios cerrados y por ahora no se le ve quizá una luz al final del camino para que ellos puedan salir adelante. Esperemos que el 2021 pues venga mejor, que la gente aproveche, porque de toda crisis los genios que sobreviven son los que aprovechan y pueden sacar una oportunidad de la crisis, que ya que la tecnología está ahí, pues cada quien que aproveche para poder salir adelante. Hay mucha gente que ha salido adelante, que perdió su trabajo, pero han sabido usar las redes y sus talentos y han pues sobrevivido de alguna manera, ¿no? Han logrado echar adelante, y también de eso se trata, de poder encontrar la manera de sacar lo bueno dentro de una crisis. Y les deseamos, señores, que tengan un feliz fin de año feliz, tranquilo. Sigamos cuidándonos, cuiden de sus familiares, cuídense ustedes. Vamos a venir mucho más interesantes el año que viene. Estamos creciendo. Así que síganos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox. Estamos ya también, vamos a estar en Amazon Music, en Deezer y en Mixcloud como Sigua Digital. Búsquenos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. No dejen de visitar nuestro portal siguadigital.com. Ahí está nuestra revista donde están los artículos y están también los diferentes podcasts que hemos ido grabando a lo largo del año. Síguenos en Twitter, @siguadigital, y pueden escribirnos a info@siguadigital.com y dejarnos ahí sus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos. Esperen nuestra próxima entrega, en nuestra próxima temporada, porque ahora vamos a hacer 4. Así que nos vemos el año que viene. Bye bye.